Culturalia, Radio Cultural. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Culturalia. Hoy es jueves 28 de junio. Mi nombre es Eduardo Maqueto Jiménez y a nombre del equipo de Culturalia y Red Lab agradecemos su compañía. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Culturalia-MX y en Twitter como Culturalia-MX. El día de hoy tenemos a un par de invitadas. La primera es Agustina Suárez, polifacética artista con la que hoy estaremos platicando sobre Sendero del Peñasco, una pieza de danza contemporánea que inicia temporada acá en México y habla sobre la migración, la memoria y los linajes indígenas. Y después platicaremos con Michelle Muñoz, gestora cultural con una amplia trayectoria, y nos va a platicar un poco sobre el primer compendio de espacios culturales independientes, un compendio que reúne 3 años de registro y de investigación del mapa de espacios culturales independientes en México. Entonces vamos a empezar con nuestra primera invitada. A Agustina le vamos a pedir que encienda su cámara y por lo pronto yo voy a leer brevemente su semblanza para que todas y todos puedan saber con quién estamos dialogando. Agustina es una artista nacida en Neuquén, Patagonia, Argentina, bailarina, coreógrafa, directora, rapera, gestora y docente. Radica en la Ciudad de México desde hace 5 años. Como coreógrafa y bailarina de danza contemporánea cuenta con una trayectoria de más de 10 años. Ha coreografiado y dirigido 4 obras de danza contemporánea de largo formato y una decena de pequeñas piezas que ha realizado en colaboración con artistas de diferentes disciplinas. Se ha presentado en salas y festivales de México, Argentina, Guatemala y Madrid. Es la directora y creadora de la compañía de danza contemporánea inclusiva Variaciones para Sillistas, la cual cuenta con 3 años y medio de trabajo ininterrumpido de manera autogestiva. Este año, su proyecto Senderos del Peñasco fue becado por Iberescena para su producción y gira en México con la participación de artistas de este país, de Chile y de Argentina. En agosto del 2022, estrenó Humedal, una obra bajo su dirección, coreografía y dramaturgia en el marco de la culminación de una residencia artística para la Fundación Danxica, con el apoyo del Fondo Internacional Iberescena. Directora e intérprete de la pieza En vez de un cuerpo que no cae, obra con la que se presentó en el Festival Gesto Madrid 2019, en el Festival Primavera Danza 2018, así como en diversas salas de su país, México y Guatemala. Es bailarina invitada de la CIA, Vicente Silva Sajinés en Nahual, obra con la que se presentó en el Palacio de Bellas Artes en agosto de 2019, y bailarina suplente en la misma compañía en la obra Sueño de una noche de verano. Como rapera, participó en festivales de la Ciudad de México y ha colaborado con productores de Chile, México y Argentina, y con músicos y músicas de los mismos países. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes en este momento. Pues platícanos un poco, yo tengo muchas ganas de conversar contigo sobre esta pieza. Empezamos, que es un gran nombre, ¿no? Los Senderos del Peñasco, pero pues quizá más bien platícanos un poquito primero y después yo te pregunto. Bien, Senderos del Peñasco es una obra de danza contemporánea que trabaja también con interdisciplina. Estamos atravesados por la multimedia y el trabajo de música también. Y es una obra que parte de la reflexión acerca del origen vinculado con la temática de la migración y la memoria, así en términos generales. Somos un equipo de muchas personas trabajando para que la que está en escena suceda. Digamos, yo estoy sola en escena, pero también está la multimedista, audiovisualista, que es Joacim Balbuena, que está trabajando conmigo en vivo, también el músico de la pieza que estuvo trabajando durante todo el proceso, y todo el equipo que ayudó en la producción y la realización también de la obra. Somos una obra también cuya producción, como mencionaste, ha sido beneficiada por el Fondo de Ayudas para la Producción Escénica Iberescena, lo cual nos ha permitido también tener una gira por Chiapas, de la cual apenas hemos regresado hace una semana, y estamos por presentar el estreno de la obra el 8 de julio en la Biblioteca Vasconcelos a las 4 de la tarde. Perfecto. Y preguntarte cómo les fue en Chiapas, qué tal? O sea, es la primera vez que la están girando ya en México y en distintos estados de la República. Sí, es la primera vez. Nosotros tuvimos una primera instancia de presentación como un work in progress en mayo,
que fue parte de, también la presentamos en el foro de la Biblioteca Vasconcelos, y después de eso nos fuimos una semana de gira por Chiapas, estuvimos en San Juan Chamula y también estuvimos en Tuxtla. Fueron dos contextos también muy diferentes, si bien es el mismo estado, son dos realidades muy diferentes una de la otra. Y fue muy bien recibida, sobre todo porque había una corazonada de irnos hacia esa región porque porque creía que la temática estaba muy vinculada con el contexto de Chiapas, ¿no? El origen de o sea, lo indígena y la temática de la migración. Y la verdad que las personas que la recibieron nos hablaron de eso mismo también, sin saber quizás también de que eso venía de la pieza, sino que la pieza en sí misma habló. Y también las referencias que tenemos al respecto de ciertas temáticas a nivel visual y físico tuvieron su huella, digamos. Qué bueno escuchar eso. Justo a mí me interesa preguntarte, digo, ya nos habías comentado, ya también yo lo leí en un momento, que la pieza va sobre memoria, migración y el linaje indígena, ¿no? Y a mí me surge una gran pregunta pensando en que hay tres países atravesados ahí, que es México, Argentina y Chile, ¿cierto? Perdón, ¿me puedes repetir? Un poquito más lento, perdón. No te preocupes, disculpa. Digo que a mí me causa mucha curiosidad saber cómo se conjuga esta idea de la memoria, de la migración y del linaje indígena a través de tres países que entiendo que está vinculada a la pieza, que es México, Argentina y Chile. O sea, quizá un poco mi Bien, pregunta es, ¿cómo esto en cada contexto, en cada región, pues nutre a la pieza, ¿no? bien, sí, en realidad, pues los integrantes que somos el equipo creativo y la codirección viene de Chile, digamos, y el equipo creativo está en México y somos argentinos también varios. eh, Hace que tengamos distintos puntos de vista, ¿no? No es que yo haya estado en Chile viviendo, por ejemplo, porque bueno, sí parte de una experiencia personal en relación a esta temática, ¿no? Sí tengo ascendencia mapuche por parte de mi padre y también una historia de migrantes por parte de la historia de mi propia familia en ambos lados. En este caso también tengo familia que viene de Chile. Entonces, es un viaje que comienza, o sea, la investigación comienza un poco a partir de ese origen y de poder encontrar también causas de por qué hay ciertas cuestiones que nos hacen migrar, irnos de ciertos contextos para buscar otras cosas, para mover, para transformar. Y entonces ese diálogo, bueno, esa reflexión, mejor dicho, me ha traído hasta la pieza, digamos, ¿no? Un viaje que comienza desde el sur hasta México, y donde también he transitado en varias ciudades, he viajado bastante, he tenido como una historia de bastante transhumancia en mi vida, y eso ha marcado mucho mi reflexión acerca de mi propia identidad, de preguntarme qué es la identidad. En relación es como si tuviera que pensar en un resumen de todas estas tres temáticas, siempre llego un poco a este concepto, ¿no? De qué es la identidad y cómo se configura a partir de los contextos que nos atraviesan. En este caso, la migración, ¿no? Sobre todo. Claro, además yo escuchándote pienso que normalmente la migración se entiende desde un lugar ya de un mundo globalizado, de un mundo moderno, ¿no? Postrevolucionario, postrevolución industrial, perdón. Pero es bien interesante pensar cómo también dentro de todos los pueblos originarios ha habido una migración muy importante y que de hecho sigue existiendo, ¿no? O sea, lo que voy es, si un poco quitamos toda esta mitificación del migrante, ¿no? Como solo un ente que está de un territorio a otro, y pensamos más bien también cómo hubo un movimiento previo a todo este estado moderno, pues es un, creo que yo más bien, o sea, ahorita estaba pensando en un choque cultural, pero más que un choque es un complemento cultural, ¿no? Te preguntaba hace un momento justo de este equipo que ustedes tienen, que viene de México, Argentina y Chile, porque son tres países que tienen a su vez también pasado indígena o presente indígena, pero además es muy distinto. Y de repente cuando uno se da cuenta y empieza a saber todas las similitudes, te das cuenta que no, ¿no? O sea, que justo estas migraciones, estos recorrer senderos, hicieron posible toda una unificación de alguna forma, ¿no? O sea,
quizá la unificación no es, sino más bien un complemento respecto a cómo hemos entendido o cómo se entendía la cosmogonía en tiempos pasados y cómo hoy, de hecho, sigue operando y parece que es un lugar desde el cual se le hace frente a un mundo voraz, ¿no? Por otro lado, escucho mucho lo de la identidad, ¿no? El cómo y qué la configura. A mí me gustaría, si pudieras andar un poquito en ello, o sea, ya nos platicaste que tú vienes de familia mapuche, justo que toda la pieza, imagino que está muy soportada sobre esta noción de lo que es el viaje, ¿no? Y cómo ese viaje, ese andar constante, genera una serie de procesos diversos, pero también una serie de reflexiones. Entonces, ¿qué es lo que tú has encontrado a partir de esto? Bien, en principio bueno, por supuesto, como cualquier categoría, la identidad es algo dinámico, abierto, flexible, sin bordes también en un punto, ¿no? Hay un lugar donde está siempre en negociación con el contexto y con la memoria. En mi caso, a mi entender, tiene que ver con tu memoria y hacia dónde quieres ir configurándote. Hay algo de voluntaria, hay algo del contexto que te va moldeando en relación a lo que va sucediendo también. Ese diálogo lo vas haciendo en relación también a tu propio origen o a tu propio contexto cultural, emocional, etcétera. Digo, ayer me preguntaban sobre, o sea, si yo tuviera que plantearme como qué identidad tengo y siento que a la que más me asimilo, como también justo en relación a lo que estás mencionando, lo mencionaste anteriormente, es a la identidad migrante, ¿no? Como algo totalmente abierto y dinámico y diverso, ¿no? Esto justamente, la entidad migrante se considera a veces como una sola cosa y al la cantidad de diversidad en todos, de acuerdo a su contexto, a su tiempo, a distintas características que hacen que las personas migren, es muy diferente una migración por cuestiones políticas, una migración voluntaria, una migración involuntaria, ¿no? Hay muchos cruces alrededor de esa temática. Sin embargo, bueno, hay algo que te va a colocar en un lugar que es el ser de otro lado, ¿no? Que eso es algo que nos iguala, ¿no? Eres de ahí y estás ahí en ese diálogo. Y el aporte, y creo que hay algo que menciona una de nuestras compañeras, es la importancia de cómo las migraciones constituyen un capital humano que permite que, que las sociedades se transformen de manera positiva, ¿no? Hay algo del encuentro con la otredad y del aporte que esa otra cultura va a traer al contexto que va a permitir que esa sociedad crezca y se transforme de manera positiva. Lo que queda después de ese intercambio es un capital humano y que trasciende, ¿no? Como trasciende la tradición y las generaciones. Y lo podemos ver en distintas comunidades de migrantes en diferentes partes del mundo. Esta idea construida de que somos estados-nación y que pertenecemos a esa nacionalidad es una construcción. Justo como tú has dicho, la migración es parte de la historia de la humanidad y han hecho un esfuerzo enorme por constituir un Estado y una división. Es al revés, yo creo que los procesos todo el tiempo son dinámicos, ¿no? Eran otras las fronteras también que existían antes. La nación mapuche se constituye por territorios que, bueno, ahora pertenecen a estados diferentes también, ¿no? Argentina, Chile son estados-nación diferentes en términos políticos, pero la nación mapuche responde a otra división, que es muy diferente. Bueno, por un ejemplo, por lo que puedo mencionar, digamos. Pero bueno, eso. Sí, claro, o sea, la creación del Estado-Nación solo definió los bordes, ¿no? Del mundo contemporáneo, bueno, y del mundo moderno en ese momento, pero a mí me parece muy bonito como hace rato decías de la identidad como algo dinámico, flexible y sobre todo sin bordes, ¿no? A mí me parece que eso lo podemos ver en todos los saberes que se comparten. Y entonces eso de repente ya no tiene ninguna división política, son saberes que se van trasladando desde Argentina hasta México y claro que van sufriendo, y sufrir es una palabra extraña, muy bien claro que se van adaptando a su contexto, ¿no? O sea, en realidad, pero es eso, es la palabra que se va compartiendo y que se va adaptando y que sigue compartiendo y que va evolucionando. Me parece muy interesante y muy hermoso, la verdad. ¿Cómo piensas la migración en este encuentro con el otro, incluso a nivel de una resistencia que está constituyendo nuevas formas de imaginar
ese Estado-nación al que ya pertenecemos o al cual estamos ya encasillados, ¿no? Eh, Me gustaría preguntarte otras dos cositas. Bueno, una que si nos puedes, si puedes platicarnos un poco más de esta interdisciplina que está presente en, en la pieza, pero antes la verdad es que yo tengo mucho que saber de dónde viene el título de la pieza, ¿no? Senderos del Peñasco. Me parece que es muy grande y pensando en lo que es un peñasco además, ¿no? O sea, y creo que con toda esta memoria de migración, de linaje, creo que pues quiero escuchar la razón de. Ajá. Bueno, la pieza como idea parte de trabajar un poco el origen a partir de justo como mencionaba la historia del linaje a partir de mi padre y indagando en la historia de cómo había sido el proceso migratorio de sus abuelos y sabiendo el camino que habían recorrido desde Chile a Argentina y muy probablemente lo hayan hecho a caballo o en carreta o sea, sin medio de transporte motorizado, digamos, tracción a sangre, bueno, viendo fotos del territorio, del paisaje, fue muy gráfico, ¿no? Como atravesaron un sendero que en realidad al mismo tiempo se va haciendo al andar. Siento que el sendero es algo que se va generando porque las personas pasan por ahí. Y el peñasco también, obviamente, como una cuestión poética, ¿no? Como el peñasco lo tenemos asociado a veces a la cuestión del obstáculo, pero en este caso tiene que ver con una constitución de un paisaje que es así, es un paisaje bastante árido, con mucha roca, montañoso. Entonces, bueno, viene por ese lado y por supuesto que abre una imagen muy grande, siento, ¿no? Es un sendero, es algo que no sabes dónde se corta, que se va, eso como había dicho, no se va armando, y pues eso. Sí, es que justo cuando yo leí el título pensaba en eso, ¿no? Que la memoria, los saberes y todo lo que ha permanecido por más de 500 años, me refiero, claro, después de las conquistas de Latinoamérica, son así de imponentes como un peñasco, ¿no? O sea, son así de sólidas, por eso han podido resistir. Entonces, bueno, yo me dejé un rato con el título cuando lo estaba pensando, pero te preguntaba, pero bueno, platícanos así un poquito sobre la interdisciplina dentro de la pieza. Bien, la interdisciplina. Bueno, es una pieza que parte del cuerpo y, digamos, toda la reflexión es directamente puesta desde el cuerpo literalmente, ¿no? Cómo pensó la ciudad, el viaje, justo los caminos y demás imágenes, los momentos de evocación y todo es transitado desde el cuerpo y a partir del cuerpo se genera una interactividad con un diseño de imágenes que está completamente ligado a cada escena que quisimos componer, ¿no? Digamos, había como metodología fue diverso, porque a veces también hay cuestiones de la imagen que directamente resuelven cuestiones del relato, donde la palabra no tiene tanto lugar, pues sí hay un momento que lo tiene, pero no está constituida a partir de la palabra hablada ni escrita. Entonces hay un universo de la imagen muy fuerte en la pieza, porque bueno, a mí me gusta la danza desde esa perspectiva también, y hay una investigación del universo simbólico bueno, la cosmogonía mapuche también, que está puesta en la cuestión audiovisual y en la interactividad entre esa imagen y la coreografía. Y bueno, y además la música, ¿no? En realidad, las tres disciplinas, música, danza y multimedia, trabajamos a la par. O sea, los ensayos trabajamos los tres y proponíamos en relación a lo que iba sucediendo. O sea, no es que se compuso la coreografía y luego se montó sobre eso lo otro o viceversa, sino que fue un proceso conjunto. Entonces está completamente atravesada una cosa por la otra. El cuerpo activa la imagen activa el cuerpo, la música está completamente conectadísima con la imagen. Entonces, bueno, fue no solamente a través eso a nivel creativo artístico,
escénico. Después está la interdisciplina también en otros saberes, porque por ejemplo la codirectora viene del ámbito del teatro, somos dos personas que venimos de la danza, que es la asistente coreográfica también, bueno, bailarina y coreógrafa. Después también hay dos antropólogos dentro del equipo, digamos, la audiovisualista es antropóloga, entre otras cosas, digamos, también cada uno de nosotros como artistas en sí mismo cubre muchas disciplinas a la vez. Entonces también eso hace que cada propuesta sea diferente, ¿no? Yo también hago música y tengo una mirada estética al respecto de varias cosas, entonces dialogo con el músico de otra manera muy diferente. Lo mismo esto, ¿no? La audiovisualista tiene una perspectiva y un modo de investigación particular, porque además de ser antropóloga es fotógrafa. Yo trabajo mucho con la imagen también, previamente hago una investigación, a veces dibujo para mostrarle al equipo las cosas que quiero que estén plasmadas en imagen. Entonces hay un trabajo ahí continuo de materializar. Y entonces, bueno, también la referencia visual es muy importante para nosotros. Eso no sé si lo había mencionado, pero también a veces yo trabajo con dibujos o a veces hacemos collages para eso. Bueno, la vestuarista también trabajó a la par del proceso con nosotros. También hay un diálogo completamente a la par del proceso que hemos tenido y bueno, estuvo construyendo con nosotros. Y algo que había dicho es que la cuestión teórica y de reflexión del ámbito más intelectual está al servicio de poder reflexionar sobre lo que ya sucedió en un punto y a la vez como punto de partida para tener otras imágenes nuevas. Es decir, nosotros la reflexión no nos quedamos en el ámbito conceptual. Digo, a mí no puedo crear de esa manera, ¿no? Siempre trabajamos a partir sobre todo de la imagen, por así decirlo. De la imagen en términos poéticos también, ¿no? No la imagen, la foto, porque ¿no? La imagen más en términos poéticos, a eso me refiero. Claro, además siempre es un proceso vivo, ¿no? Me parece importante esto último que dices, porque siempre es un proceso vivo que está actualizando, que creo que además es todo lo que nos has estado comentando, de dónde viene la pieza, por qué, ¿no? O sea, toda la parte de identidad y cómo esa identidad es algo flexible y móvil, ¿no? Entonces, imagino, por lo tanto, que pues, el proceso es de igual forma, ¿no? Algo flexible y móvil. Pues, Agustina, ya para terminar y cerrar, solo que nos vuelvas a repetir cuándo son las funciones, si tienen algún costo y también que nos puedas compartir las redes sociales tuyas y del proyecto para que la gente pueda buscar ahí más información. Por supuesto. Bien, estrenamos el 8 de julio a las 4 de la tarde en el foro de la Biblioteca Vasconcelos. La entrada es libre y gratuita. Vamos a continuar con temporada ese mismo sábado, también el domingo a las 4 de la tarde. Tenemos 8, 9, 15 y 16 de julio a las 4 de la tarde en el foro de la Biblioteca Vasconcelos. De entrada libre y gratuita. Nos pueden encontrar en redes sociales como Senderos del... ¿Me ven? Acá andamos. Sí, sí, sí. Vi algo, perdón. Senderos del Peñasco, que es sin la ñ, sino con la N. Y estamos en Instagram, en Facebook y en mis redes sociales personales pueden encontrarme como Agustina Suárez Adrover, igualmente en Instagram y en Facebook. Perfecto. Pues Agustina, agradecemos mucho esta conversación con nosotros y te deseamos no solo éxito, sino un bonito día.